por favor, si estás viendo mi pantalla, si estás viendo la presentación. No, señor, la presentación no. Aparece nomás la imagen. Ah, ahora sí, ahora sí. Voy a pasar por acá. Voy a pasar por acá el control de... Listo, ya comenzamos a grabar. Ok. Listo, ya está grabando, sí, señor. Ah, vale, muchas gracias. Bueno, Muy buenos días. Espero que se encuentre muy bien, Walter. La idea es que hoy vamos a dar inicio a nuestra sesión sincrónica o a nuestra conferencia web relacionada con las evidencias que vamos a ver a partir de esta semana. Siendo hoy 9 de octubre del presente año, voy a socializar las evidencias correspondientes a la nueva actividad de proyecto llamada codificar los módulos del software. Para esta primera actividad, o esta es la primera semana para esta actividad, vamos a trabajar el concepto de configurar herramientas de versionamiento para el control de código. En esta parte, pues, digámoslo así que hay algo muy importante, digámoslo así, y es, por ejemplo, conocer el concepto de por qué estas herramientas para los desarrolladores de software nos dan, digamos, una oportunidad de trabajar, digamos así, en el seguimiento de muchos de los archivos que nosotros estamos construyendo en la línea de vida que puede llegar a tener un proyecto de software. Para estas evidencias o este trabajo, vamos a ver vamos a entregar unas evidencias que digamos que en el componente de la presentación, pues yo veo que son 5 evidencias, no son difíciles, realmente son muy sencillas. Por ejemplo, la primera corresponde a entregar un documento donde usted investiga el porqué o el motivo por el cual usted va a trabajar con un sistema de versionamiento. Esta se llama informe técnico del plan de trabajo, ¿sí? Terminada en 1096 AA1, evidencia número 1. Luego continuamos con una evidencia de desempeño. Esta es evidencia de conocimiento porque requiere que ustedes investiguen y hagan a partir de esa investigación, digamos, un reporte, un informe técnico de cómo usted va a trabajar, bueno, realmente cómo selecciona una herramienta de versionamiento y por qué para la construcción de su software o su proyecto selecciona esa herramienta. Entonces, posiblemente esa investigación la harán ustedes a partir de lo que pues, lo pueden hacer en grupo, porque realmente todas esas evidencias se pueden hacer en grupo. Pero lo importante es que lleguen a una conclusión del por qué van a utilizar una herramienta de versionamiento para su proyecto. Esa sería para la primera evidencia. Para la segunda evidencia, pues vamos a tener, digamos, una evidencia de entrega llamada, una de estas evidencias de desempeño. Pues aquí lo que interesa es como otro documento, ¿sí? Van a poder definir estándares de codificación de acuerdo a un lenguaje de programación. Pues en el material que tenemos disponible para hacer estas evidencias, vamos a hacer referencia al material que se llama entrega continua, integración continua y aplicación del paradigma orientado a objetos. En este caso, esta evidencia pues la van a hacer utilizando digamos, este material, y pues obviamente ustedes lo que van a hacer es a partir de este material van a hacer un documento donde pues mencionen cuáles son los elementos más importantes cuando estén trabajando el paradigma orientado a objetos, por ejemplo, cuál es el estándar para declarar una clase, para declarar una variable, para trabajar métodos, para trabajar los constructores, para trabajar, por ejemplo, digamos, esos estándares de programación que necesitamos elegir. Y pues si lo pueden hacer sobre el lenguaje Java,
que es lo que en este caso lo propone el material, pues perfectamente pueden entregar esta evidencia sin ningún problema. Esto es un trabajo que, pues, que requiere que ustedes pues, lean y utilicen el material para poder hacer esa entrega de esa evidencia. En la evidencia número 3 van a hacer una evidencia de conocimiento. Entonces lo que sí se va a hacer aquí es, por ejemplo, el trabajar una tablita donde ustedes van a tratar de pues mostrar las diferencias de lo que es un repositorio local, un repositorio remoto, que eso es un concepto que se utiliza cuando estamos trabajando herramientas de versionamiento. Y pues lo ideal es que ustedes muestren algunas, pues investiguen y muestren algunas características relevantes tanto en el repositorio remoto como en local. Por ahí ya les voy a mostrar en esa evidencia cuál sería la tablita y cuáles serían esos ítems para poder consultar. Y finalizamos con la evidencia 4 y la evidencia 5, que en la evidencia 4 pues lo que yo quiero es que ustedes pues propongan un manual de instalación de cómo instalan Git de forma local y cómo lo instalan a partir de la web o repositorios remotos. Y pues lo importante es que tenga este manual el concepto de cómo pues utilizan algunos comandos cuando están en local y o crean un repositorio remoto. La idea es que muestren el paso a paso de cómo se instala una herramienta de versionamiento en su equipo. Sugiero que pues trabajemos con la que nos propone el material, que es de integración continua. Y luego, digamos, una configuración de herramienta de versionamiento, tanto local, la que les acabo de mencionar, pero en la web también. Entonces, por ejemplo, cómo a partir de una selección de una herramienta que ustedes quieran utilizar en remoto, estoy haciendo referencia a esas plataformas como GitHub, GitLab o Bitbucket, que son esos sistemas de versionamiento en la nube. Entonces, cómo ustedes a partir de esas herramientas, ustedes, pues, primero que todo, cómo crean un repositorio, pero también cómo se inscriben a esa herramienta, qué necesitan, el paso a paso de cómo lo crean una cuenta, llamémoslo así, y ya tendríamos la evidencia número 4. Y la última sí es un poquito que demanda que ustedes creen un video, ¿sí? Van a hacer, digamos, un videito donde ustedes expliquen a partir de lo que les voy a mencionar, cómo ustedes utilizan los dos, digamos, los dos entornos o los dos repositorios, o llamémoslo así, cómo ustedes de local envían a remoto una información o un archivo o un documento, cómo lo suben a remoto. Entonces, digamos que estas serían las 5 evidencias para esta semana. Entonces, vamos a comenzar a explicarla una a una. Entonces, por ejemplo, la primera evidencia, pues obviamente aquí uno de los propósitos es que ustedes cuando ingresen a la plataforma, ¿sí? Vamos a ver si no he perdido la conexión, sí. Entonces ingresan a la plataforma y aquí lo ideal es que ustedes se ubiquen en el material de formación con el cual van a trabajar para estas evidencias. Entonces, nos encontramos en recuerden, la fase de ejecución. Estamos. Y en la fase de ejecución tenemos la actividad de proyecto número 7. ¿Listo? Esta. Y a partir de este momento voy a enfocar cuál es el recurso que debemos utilizar. Tenemos integración continua y aplicación del paradigma orientado a objetos. Estos dos serían como los... Listo, para esta primera evidencia, ingresando al material de integración continua, vamos a entender que aquí, pues, obviamente, mi pregunta es, Walter, ¿tú has trabajado con alguna herramienta de versionamiento en algún momento? ¿O tienes conocimiento? Sí, señor. Sí, yo le quería comentar eso, o sea, acerca de las evidencias, por lo menos en qué puedo yo ahorrar tiempo, instructor,
porque es que yo por lo menos tengo cuenta en GitHub, he subido proyectos, cuando practico algoritmos de JavaScript, tengo ahí muchos algoritmos, Ujú. proyectos pequeños, lo he subido también con GitHub Desktop, que es pues para clonar repositorio, que es como La aplicación es la como, aplicación de escritorio. Ajá, es exacto. correcto. Sí, Ah, señor. bueno, entonces en esa Entonces, parte, ¿cómo podría ganar yo ahí tiempo, instructor? Porque es que mira que no las tres anteriores evidencias por tiempo y demás, no he podido realizarlas y pues necesito ponerle como más, enfocar esfuerzos, como dice usted, en esas tres anteriores, porque estas de GitHub, pues yo sí las manejo, en el CMD también, pues tengo que volver a practicar como esos ujú. comandos, ¿cierto? Pero sí he manejado, sí tengo conocimiento de GitHub, Ah, tengo bueno, cuenta también. entonces mira, Walter, en este caso, para acelerar tiempo, pues yo sé que como ya tienes el conocimiento, esta semana puedes sacar todo. Si te preocupas en una tardecita, puedes sacar todo. No sé si ahí ya. Pues la idea es que lo más fácil lo desocupes rápido, ¿sí me hago entender? Y ya te dediques a lo que te haga Sí, sí. falta. Ajá, correcto. Entonces, pues realmente estas son actividades que son muy sencillas para el que ya tiene conocimiento. Pero obviamente tengo que explicarlas porque pues hay gente que de pronto no tiene el conocimiento. De acuerdo, sí, señor. Le agradezco por haberme comentado lo que usted me informa, que usted ya ha trabajado, entonces para usted es muy fácil que este material o de este material, o usted ya vaya, por ejemplo, haciendo la primera evidencia que corresponde al el motivo por el cual usted va a seleccionar una herramienta de versionamiento, ¿sí? Y aquí lo que usted tendría que hacer, por ejemplo, es un informe donde especifica esa herramienta o tecnología de versionamiento a utilizar. Eh, Obviamente, la propuesta aquí es que ustedes lean el material, ¿sí? El de integración continua, ¿no? Aquí lo estamos viendo. Entonces, ustedes aquí pues saben que este material pues me permite a mí, digamos, tener como un enfoque de lo que es, lo que corresponde a un sistema de control de versiones, ¿sí? Para nadie es un secreto que esto es una herramienta que específicamente la crea, digamos, el experto que desarrolló el kernel de Linux con un propósito de ayudar a la comunidad. Digamos que uno de los conceptos es que usted cada vez que hace un registro de los archivos, que guarda esos cambios en su documento, de su documento, normalmente usted puede tener hoy un archivo así sea de Word, haga de cuenta su proyecto de grado, su tesis o digamos su, sus informes, y a medida que pasa el tiempo, pues esos informes se van incrementando, esos archivos se van incrementando. Nosotros no podemos estar guardando archivos con diferentes nombres para estar, digamos, incrementando el documento o tratando de hacer copias de seguridad por cada archivo, porque eso se vuelve incontrolable. Por ejemplo, miren aquí está un vivo ejemplo de lo que uno, cuando comienza a trabajar con un artículo, por ejemplo, miren la cantidad de información. De hecho, un artículo no solamente lo construye una persona, lo construyen varias personas. Y cómo sé de lo último que escribió una persona, entonces normalmente uno comienza a hacer como el duplicado del duplicado de ese documento y eso a veces se vuelve muy incontrolable. Y miren que aquí estamos viendo un artículo de una maestría donde tiene muchos, digamos, muchos copias del mismo Muchas como documento. actualizaciones, ¿no? Sí, Exactamente, mucha tiene versionamiento. muchas Instructor, copias, y muchas yo quiero copias. como adicionar algo a lo que usted está diciendo, que es muy valioso, y pues se lo digo a modo de opinión para los compañeros y los que vayan a ver la web, que yo me he dado cuenta, por lo menos los que queremos dedicarnos a esto y graduarnos en este tema de la programación, yo he aprendido y con mucho tutorial que he visto que es casi que por obligación o indispensable aprender GitHub. O sea, es esencial, se debe, diría yo. O sea, hay que tener conocimiento en GitHub, porque la mayoría de los empleos que uno busca o ve ya siempre piden manejar herramientas de versionamiento GitHub. GitHub, todos los, como los proyectos o los empleos
van como encaminados a la metodología Scrum y siempre utilizan esa herramienta, instructor. Muy bien, Walter. Sí, lo que mencionas es importante, o sea, ustedes tengan en cuenta que de aquí van a salir preparados como, pues, analistas y desarrolladores de software, pero en la industria, el manejo de herramientas como Git, GitHub, esos conocimientos, pues, ayudan a que usted, digamos, en una entrevista técnica de una vez, van descartando a los que tienen algo de conocimiento. Posiblemente ustedes entiendan de que lo que acaba de mencionar Walter va o va, porque sí o sí, por eso lo estamos dando el día de hoy. Entonces, ¿cuál es el propósito? Pues el propósito es que ustedes entiendan que ya hay unos conceptos que hay que adquirir y que en la industria eso es muy demandado. Entonces, no es solamente saber programar, sino también gestionar los proyectos, gestionar sus archivos, ser como organizado y garantizar que los documentos no se van a perder. Por ejemplo, yo tengo aquí en este ejercicio, en esta presentación, o en lo que ustedes están viendo del material, veo varios artículos. Pero ¿qué pasa si esos artículos los he elaborado durante un año? ¿Y qué pasa si se me llega a dañar mi equipo? Por ejemplo, es que esto es un ejemplo puntual. ¿Pierdo el trabajo de todo un año? No sería factible de que, por ejemplo, por algo que yo dejé de utilizar o por desconocimiento, no subí esta información a la nube. Y ahora ya como todo se maneja a partir de la nube, estos artículos que yo veo aquí, que han sido la copia de la copia, pues yo tengo que haber sido, digamos, muy cuidadoso. A veces cuando no tengo conocimiento del sistema de control de versiones, lo subo a Drive o a OneDrive, que allá también es una posibilidad. Pero como nosotros estamos trabajando del lado de la programación, ya nosotros, una herramienta como OneDrive y Google Drive, se nos queda corta. ¿Saben por qué? Porque es que cuando yo voy a hacer un cambio en una línea de código, o voy a aumentar un código a un archivo, yo en un proyecto puedo tener 600 archivos. Entonces, a veces se vuelve incontrolable saber que en esos 600 archivos yo toqué o agregué un bloque de código en un archivo en específico. Yo no puedo tener el control en estas herramientas, como lo menciono, que sí nos dan la facilidad de subir información en la nube y guardarla. Pero en un sistema de control de versiones sí voy a tener la oportunidad de hacerle seguimiento a cada uno de los archivos. Puedo hacerle a 600, a 500, a 1000 archivos. Y por ejemplo, si alguien pertenece al repositorio, que es lo más importante, o sea, alguien es colaborador del repositorio en la nube, pues cuando él suba su cambio, que puede estar en un país diferente, puede estar en Perú, puede estar en el Ecuador, en el repositorio central o en el repositorio del dueño del proyecto, se va a ver reflejado ese cambio. Entonces, hay algo muy interesante frente a este tema y obviamente a la comunidad ayuda muchísimo y es la gestión como tal de los archivos y especialmente especificados por quien toca el archivo, por ejemplo, llamémoslo de esa forma. Entonces, continuando, ustedes van a leer este material, obviamente aquí esto es para que ustedes aprovechen. Realmente ustedes con este material pues van a tener como una información agradable, importante, algo que les va a ustedes a dar como esa oportunidad de que estos conceptos los incluyan y los aprendan para, por ejemplo, dar razón de que ustedes tienen conocimiento sobre esto. Miren que aquí ya tenemos un documento de cómo instalamos Git en Windows, cómo instalamos Git en Linux, supremamente importante. No está cómo instalarlo en Mac, pero pues también, digamos, tenemos como la base, ya solamente de pronto así acceder es al recurso. Entonces, bueno, esta es para la tercera evidencia. Bueno, entonces aquí la primera evidencia corresponde a realizar un documento escrito donde usted decide, obviamente que cumpla con los elementos mínimos de presentación,
Y ahí ustedes lo que deben hacer es comentar cuál es la herramienta de versionamiento que van a utilizar para su proyecto. Esta es una evidencia muy sencilla, ¿no? Después de leer, vienen y toman la decisión. ¿Cuáles serían las herramientas de versionamiento a utilizar? Tenga en cuenta que cuando usted seleccione una herramienta de versionamiento, no es la que va a utilizar en su equipo, sino que también la que va a utilizar en la nube. Entonces, hago la aclaración para que la explicación sobre la herramienta pues quede, digamos, con esos dos conceptos, tanto local como en la nube, pero lo importante es también definir esas características claves del por qué en la nube usted selecciona una y no otra. O puede también mencionar que usted también a partir de su experiencia pues ha utilizado más una que la otra. Bueno, pueden ustedes ahí mencionar el motivo por el cual ustedes seleccionan esa herramienta de versionamiento. Lo ideal es que ustedes sepan que hay unas características en cada una de esas herramientas y quiero que las comenten en este documento. Entonces, mi pregunta es, Walter, ¿ahí quedó clara esta evidencia? Sí, señor, totalmente. Listo. Bueno, vamos para la segunda. Bueno, la segunda evidencia hace referencia a crear un informe técnico y mencionar el estándar de codificación a utilizar de desarrollo de software. Entonces, utilizan lo mismo. Entonces, venimos acá en el material. Vamos a tratar de que extendamos. Listo. En este material, aquí, aplicación del paradigma orientado a objetos. Creo que sí es este. Ajá. Aquí vamos a acceder y pues obviamente aquí en el paradigma, pues, digamos en el material que tengo de importante, pues tengo la información relevante que me va a permitir a mí, a partir de lo que estoy solicitando en la investigación, digamos que ustedes lo que tienen que hacer es identificar los elementos importantes de un lenguaje. Tengan en cuenta que un lenguaje de programación puede ser dependiendo del concepto. Cuando es programación orientada a objetos, siempre un lenguaje de programación inicia por clases. Ustedes tienen que mencionar eso en el documento. Por ejemplo, en los estándares de codificación para Java, ¿cuáles serían las convenciones? Entonces, cómo yo declaro o defino una clase, un método, un atributo, ¿sí? Por ejemplo, si quiero mencionar siempre lo que es una estructura de una clase, ¿cuál sería digamos, su estructura? Por ejemplo, acá, si yo quiero saber cómo yo defino o instancio un método de una clase, cuál es el estándar, cuál es la palabra reservada que yo utilizo. Si yo tengo que agregar a los atributos de las clases, cuando yo tengo que definir los atributos de las clases, hay algo que se llama la visibilidad o la visibilidad como tal de los atributos. ¿Cuáles serían esos elementos como public, private, protected? ¿Sí? Y obviamente si yo tengo un tipo de variable, ¿cómo le doy esa sintaxis o ese formato con los diferentes tipos de datos que puedo manejar en este lenguaje? ¿Cómo la nombro? ¿Sí? ¿Cuál es la convención? Entonces, esto es lo que ustedes deberían trabajar en ese documento. Aquí lo que van a hacer es un documento escrito donde ustedes van a, digamos, el objetivo es que ustedes mencionen cuáles son los estándares de codificación, como los nombramientos de las variables, la declaración de las clases, la de los métodos, aquí dice etcétera, porque puede ser que usted me hable cómo yo instancio una clase, cómo creo un objeto, puede ser que usted vaya un poco más a fondo y diga cómo es el estándar para trabajar la herencia en Java, la encapsulación, la abstracción. Entonces, si ustedes tienen esa capacidad de que hay que definir este documento o definir esos estándares, pues lo hagan con esos, digamos, con esos elementos fundamentales
que necesitamos tenerlo escrito, porque eso es lo que vamos a utilizar durante toda nuestra carrera. Y obviamente esto es un documento que les va a servir muchísimo. Esta es una investigación, se hace a partir del material de formación, pero también pueden hacerlo con otros recursos, yendo a la biblioteca del SENA, buscando algunos libros sobre programación orientada a objetos, haciendo referencias sobre ellos si así lo desean. Listo, segunda evidencia explicada. ¿Hasta ahí ha sido claro, Walter? Sí, señor, totalmente. Listo. La tercera, entonces aquí lo que yo quiero es que ustedes, obviamente a partir del material, vamos a realizar una tablita con las diferencias entre el sistema de control de versionamiento local y remoto. En ese documento, pues obviamente van a tener que agregar las diferencias, características, algunos comandos en local, algunos comandos en remoto. Y obviamente ustedes van a trabajar este documento, esta evidencia, como lo trabajaron en la primera investigación, bueno, en la primera evidencia, que es el motivo por el cual ustedes toman la decisión de seleccionar alguna herramienta. Esta tabla tiene un formato, entonces hay algunos elementos que ustedes tienen que destacar, por ejemplo, comandos básicos en remoto, comandos básicos en local, y esta sería la tablita. Entonces, ese documento va a tener esta tablita, entonces van a definir Git en local, Git en remoto, van a trabajar las características de Git en local, Git en remoto, ventajas que tenemos en Git local, Git remoto, cuáles son las herramientas que yo utilizaría para Git local, Git remoto, si quieren especificar los diferentes sistemas operativos, porque pueden haber diferencias en sistemas operativos, pues lo pueden mencionar. Y la idea es que en el último ítem, pues coloquen algunos comandos básicos que se utilizan en Git local y Git remoto. Esa sería para la tercera evidencia. ¿Hasta ahí ha sido claro? ¿O tienen alguna Sí, inquietud? señor, sí. No, no están tan complicado, no están. No. Acá, la cuarta. Aquí lo que yo quiero es que ustedes hagan un documento de instalación. Entonces, esta configuración, esto es lo que yo necesito instalar en mi equipo, posiblemente a la hora de realizar este documento, hagan referencia a, en el material, por ejemplo, a este archivo que tenemos aquí disponible. Miren que aquí ya tenemos un paso a paso de cómo instalar Git. Entonces descargamos este archivo, es un documento de Word. Aquí en el material está disponible. Pero lo que yo quiero es que hagan algo muy similar a esto, pero lo hagan a partir de su equipo, porque pues la idea es que ustedes también evidencien de que quedó instalado en su equipo. Entonces, por ejemplo, un manual de instalación, entonces va a tener digamos, dos partes. Uno, cómo instalo Git de forma local, pero digamos que esto es una opción. Puede existir otro sistema de control de versiones, pero lo ideal es que utilicen este que es el más utilizado en la comunidad. Pues si ya usted quiere tomar la decisión por otro, pues ya le corresponde a usted investigar, obviamente mirar a ver la parte de cómo se podría hacer y obviamente mostrar en el documento ese proceso de instalación. Miren que aquí el documento de instalación que se solicita en esta cuarta evidencia va con pantallazos, ¿sí?, de la instalación. Entonces, la idea es que usted tenga este paso a paso tanto local como remoto. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Pues estos serían los, digamos, para el paso a paso local. Pero también tenemos por acá, digamos, en el material, alguna información relacionada. Por ejemplo, aquí desde el material también pueden tomar los comandos básicos de Git. Mírenlos por acá, vean. Estos serían comandos básicos que deberían agregar en la evidencia anterior y también los comandos para Git remoto. Y las plataformas en el punto 5, entonces tenemos aquí, disponemos de Git, GitLab, Bitbucket. Por ejemplo, aquí tenemos un paso a paso de cómo, digamos, trabajar con la plataforma de GitLab. Entonces, realmente esto es lo que está solicitando esta evidencia,
cómo usted a partir de una herramienta muestra el pantallazo, cómo me registro en ella, qué es lo que debo aceptar para poder iniciar a crear un repositorio, cómo debo hacer la creación de un repositorio, si lo hago por qué opción. Digamos que el paso a paso de cómo crear un repositorio sí me interesa mucho. Y luego cómo pues, digamos así, tengo como esos recursos, digamos esos pantallazos iniciales de cada una de las herramientas. Pueden utilizar esta herramienta, bueno, este ítem, esta sección como base, pero pues por ejemplo ustedes coloquen el paso a paso de la herramienta que más utilizan o la que van a seleccionar para su proyecto. Entonces cuando quieran acceder a ese documento, pues ustedes ya tengan como un paso a paso. O si no, otras personas que desde su documento puedan trabajar, digamos, esas herramientas. Listo. Esta sería la cuarta evidencia. Entonces, pantallazos de instalación de la herramienta de versionamiento tanto local como remoto. ¿Me confirmas, Walter, si ahí ya quedó explicada bien la evidencia? Sí, señor. Sí, sí, señor. Listo. Listo. Y en la última, ¿sí? Ya lo que nosotros necesitamos es hacer un trabajito un poco más elaborado, en el sentido de que nosotros vamos a trabajar la herramienta que ya hayamos seleccionado, vamos a trabajar un video mencionando el paso a paso de cómo creas desde la parte local unos, digamos, ejecutando unos comandos y cómo subes ese archivo al Git remoto. Entonces, por ejemplo, tienes que crear un repositorio en GitHub, GitLab con la herramienta de su selección y luego añadirlo al repositorio local. Obviamente vamos a tratar de hacerlo muy sencillo. Pues si ustedes tienen un proyecto y ya están trabajando con un proyecto de programación, pues también lo pueden mostrar cómo lo suben. Pero lo ideal es que, por ejemplo, sigan aquí el paso a paso. Por ejemplo, ¿qué yo haría? Entonces creo en GitHub, que es una de las herramientas que yo utilizo, un repositorio. Luego, él me genera una URL y lo que debo hacer es como relacionar el, 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 el repositorio remoto con el repositorio local. Listo, entonces vamos a tratar de simular esta parte en un momentico. Entonces, por ejemplo, aquí voy a crear una carpetica en algún lugar de mi directo, de mi computador. Entonces voy a agregar la carpeta Git, por ejemplo, ¿sí? O le puedo colocar taller Git o evidencia de versionamiento, lo que ustedes quieran. Aquí la recomendación es que voy a hacer que esta carpeta se convierta en un repositorio local y luego le agrego un archivo, un documento, y lo que hago es lo que esté aquí se suba al repositorio en la nube. Entonces vamos a hacerlo de forma local, ¿listo? Entonces el primer paso es crear una carpetica en cualquier lugar de mi equipo. Ya sé que tengo instalado Git. No se olviden que ya Git tiene que estar instalado, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta? A veces coloco buscando todos los programas, me aparece este icono que es fundamental que aparezca. O si no, ustedes por consola de comandos en un CMD, digamos que aquí coloca Git, el comando Git, menos versión, y le da Enter y aquí ya me aparece la versión. ¿Qué quiere decir? Que está instalado Git. Cuando usted ejecuta este comando no le aparece nada, pues obviamente tiene que venir e instalarlo. Acuérdense que ustedes ya tienen que hacer un paso a paso. Miren que aquí está el recurso donde pueden ingresar a trabajar la instalación de Git, ¿listo? Que es la propuesta para una de las evidencias. Ahora, como ya tengo Git instalado,
voy a crear un repositorio local. Entonces esta carpetica, le doy clic derecho y de una vez le digo clic derecho, más opciones y le voy a decir Open Git Bash Her. ¿Listo? Recuerden que esta carpetica está vacía, no tiene nada. ¿Listo? Entonces aquí ya me genera digamos una ventanita como estas. Aquí ya estoy sobre la ruta y estoy dentro de la carpeta donde he creado, miren que aquí ya aparece toda esta ruta. Esta es la parte importante. Aquí ya estoy sobre la ruta de la carpeta utilizando Git. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Pues voy a inicializar un repositorio local. Entonces, uno de los comandos básicos con los cuales inicio un repositorio es git init. Y aquí ya automáticamente aquí me dice, he inicializado un repositorio en Git. Pues está vacío, ¿sí? No tiene nada. Venimos acá. Y acá después de agregar, bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Listo? Ya tengo aquí mi repositorio vacío. Ya lo inicialicé. Pues vengo acá a Git. Voy a venir acá a Git. Utilizo acá GitHub. No es Git, sino GitHub, ¿no? No es lo mismo. Hay que hacer una diferencia ahí. GitHub es el nombre de la aplicación en la nube, ¿sí? Digamos el repositorio remoto. Entonces, obviamente aquí ya estoy logueado. Aquí pues tengo alguna cantidad de repositorios, ¿sí? Y pues obviamente usted va a explicar cómo se registra aquí, por ejemplo, y lo va a plantear en un documento. Eso lo hace con anterioridad. Entonces aquí voy a crear un nuevo repositorio. Miren que lo puedo crear a partir de una de las opciones. Aquí miremos esta parte. Entonces aquí voy a venir y voy a crear un repositorio. ¿Listo? Vengo aquí y creo un nuevo repositorio. Aquí de la parte importante es que ustedes entiendan que el sector donde vamos a utilizar la parte clave es aquí en el nombre del repositorio. Voy a colocarle aquí, no sé, evidencia 5, llamémosle así, y le voy a colocar Git. ¿Listo? Me gusta colocarlo así corto para recordarme. Aquí lo único que tengo que solicitarles es que, por ejemplo, el repositorio cumpla con el concepto de que es público y de hecho no hay nada más por mencionar y le damos aquí crear repositorio y le damos crear aquí. Listo. Algo importante. La URL que tengo disponible para este repositorio es esta. Esta es la que acaba de crear GitHub y esta es la que voy a utilizar para poder hacer algo muy importante que me dice aquí. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en local, lo importante es que yo ya he hecho una inicialización. ¿Listo? Entonces, como este git init ya lo hice en local, ¿sí? Aquí está, este init ya lo hice aquí. Ahora sí lo que quiero hacer es guardar algo dentro de este directorio, ¿sí? ¿Cómo lo puedo hacer? Por comando lo puedo hacer. Miren que aquí en el paso a paso me dice, vamos a crear un archivo llamado kotlin.txt, este de aquí, y voy a hacer lo siguiente. Vamos. Entonces ya tengo, en este caso, hagan de cuenta que yo ya tengo en local, ya tengo un repositorio y ya sé qué carpeta es. Ahora, en remoto he creado el repositorio y este va a estar a la espera de lo que yo cree en local para subirlo acá. Digamos que ya hice un git init en local, ¿sí? No hay necesidad de que lo sigamos al pie de la letra lo que sigue aquí. Yo lo que voy a hacer es, vengo acá
voy a crear con un comando para crear, el comando se llama cat, listo, el signo mayor que, y le coloco Kotlin. Yo puedo ya colocarle como yo quiera, prueba, lo que ustedes quieran, txt, listo. Aquí lo que estoy haciendo es como creando un archivo, listo, dentro de Git. Entonces vamos a ver si se creó, miren aquí. Con este comando automáticamente se creó, listo. Vamos a ver, hago la combinación de teclas control S y ya estoy por fuera de la combinación de teclas control S es para salirme y volver a ingresar entonces a la consola. Miren acá, aquí ya tengo un archivo, listo. Recomendación: cuando nosotros hicimos un git init, hay algo que agregó automáticamente el repositorio y es una rama. Y es que el concepto de rama se utiliza en los sistemas de control de versiones porque digamos que es un concepto que trae, digamos, como la abstracción de lo que puede llegar a ser un árbol cuando tiene ramas. Entonces las ramas, como tienen un tronco principal, el tronco del árbol, él puede tener varias ramas. Pero entonces, digamos que las ramas serían como, digamos, esos flujos alternos que puede llegar a tener un archivo y que en algún momento esos flujos alternos son esos cambios, o sea, no afectan la estructura principal, sino que cuando uno se va por una rama, puede hacer muchos cambios en una rama y luego retornar al flujo principal o a la estructura principal, porque pues lo que hace uno es a partir de una rama tomarlo del padre o del flujo principal y ya retornar después sin haber afectado la estructura base, por ejemplo. Ahora, esta rama es muy importante que la conozcan. Esta es la rama master, ¿listo? Y esta es la que vamos a tener en cuenta para ahorita lo que voy a decir. Porque yo necesito subir desde local, entonces en local la rama se llama master, y tengo que subirla a la rama remota, que posiblemente será la que tengamos aquí, en este caso, agregada. Por aquí ya estamos agregando una rama. Aquí es donde vamos a hacer la comunicación. Entonces ya les voy a decir cómo lo hacemos. Entonces vengo acá, tengo un archivo txt, voy a abrirlo con un bloc de notas, ¿sí? Entonces mírenlo aquí lo estoy abriendo. Entonces miren que ahí me abrió, voy a colocarle aquí Adrián Danilo Estudillo y le voy a colocar aquí mi correo. Estudillo Danilo @micena.edu.co. ¿Listo? Y le voy a dar guardar. ¿Listo? Estas dos líneas ya quedan en este archivo guardadas. Cierro el archivo y miren que ahí ya hice un primer cambio. Entonces ahora sí, dentro de los comandos básicos es que, por ejemplo, git status me arroja lo siguiente. Por ejemplo, git status me dice, oiga, usted tiene en ese directorio de Git, tiene un archivo que está sin seguimiento, dice un tracker files. Tiene que utilizar un comando para que se agregue a esa zona y pueda hacer un commit. Entonces voy a hacer lo siguiente. Listo. Entonces voy a limpiar aquí digamos la consola y voy a comenzar. Pues, tengo que utilizar un comando que se llama git add. ¿Listo? Y el nombre del archivo se llama kotlin.txt. ¿Listo? Aquí lo que estoy haciendo es agregar a la zona de seguimiento este archivo. Entonces lo que hago es enter y ahora sí voy a hacer un git status. Un git status. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este archivo ya fue agregado correctamente.
hay algo que tengo que explicarles o que creo que de pronto ustedes tienen que entender, y es que a la hora de hacer la instalación de Git, él sugiere de que hagan una configuración del autor de ese equipo. Hagan de cuenta, es como si se estuvieran logueando. O sea, él no les va a pedir ni contraseña ni nada de eso, pero sí les va a pedir un correo electrónico y un usuario. Entonces, para que lo tomen en cuenta, no sé si por aquí yo tengo ya configurado Git list. No sé si es list, no tampoco. Git. Bueno, se me olvidó. Listo. Bueno, ya tenemos aquí el reporte de que este comando, miren que ya aparece en color verde el archivo. Ahora lo que sugiero es que hagamos un commit. Entonces, git commit es el comando que me permite a mí confirmar de que este archivo ya va a tener, digamos que este es un archivo que ya definí, que este tiene lo que he trabajado, por ejemplo, el día de hoy. Ustedes pueden ser desarrolladores que trabajan toda la jornada. Una jornada en la mañana, en la tarde, en la tarde, y ustedes definen que ya lo que terminaron hasta hoy, hay que hacer un commit. Pueden colocar la fecha, pueden colocar la funcionalidad que terminaron. Pueden terminar y, bueno, pueden colocar lo que ya terminaron. Entonces le dan aquí, digamos, archivo. Yo puedo colocarle aquí archivo final o archivo del día, por ejemplo. Archivo del día. Este es un mensaje que normalmente se escribe de esta forma y le doy Enter. Aquí ya me dice que este archivo tiene un cambio, digamos que en las líneas que le ha agregado hay como 3 inserciones. Bueno, esto es como un reporte. Pues esto lo que me genera es que esto me dice que ya este archivo se ha incorporado a la raíz del commit. Entonces, por ejemplo, si yo hago un comando así como git log, entonces git log me dice que tengo un commit llamado archivo del día y este commit tiene este ID. ¿Listo? Digamos que esto es el seguimiento. Este es el identificador que tiene disponible. Listo. Ya tenemos un commit. Listo. Entonces, vámonos acá. En local, hasta ahí, digamos, hemos hecho esto, lo hemos hecho. Esto no hay necesidad. Seleccionémoslo con otro color. Bueno, ¿qué hemos hecho? Esto. Hemos hecho esto. Que no hay necesidad. Entonces aquí la sugerencia es que esto no. Y esto tampoco. Vamos a crear una nueva rama. Entonces cuando tenemos varias cosas por hacer. ¿Por qué no hay que hacer este? Porque no veo la necesidad por ahora cuando estamos aprendiendo Git. Listo, más adelante posiblemente ustedes sí tendrán que hacerlo. Pero entonces ahora sí, vámonos a este. Digamos que este es el comando importante, este. Venimos acá, lo copio y vengo acá y lo pego. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí, aprendices? Mire, Walter, aquí lo que estoy haciendo es la relación entre lo que tengo local en la rama master con una nueva rama que se llama origin. Entonces, aquí el comando es git remote, o sea, agregue una rama
llamada, bueno, una rama, o bueno, agrega a partir del comando remote una rama remota llamada origen y que tiene una URL. ¿Listo? Que realmente esta URL que ustedes ven aquí es la misma que ustedes ven acá en este cuadro. ¿Listo? Ahí ya estoy haciendo la relación entre lo que puede llegar a ser una rama local y una rama remota. Miren que si le doy enter no me aparece nada, pero si yo quiero colocar aquí git remote -b, ya lo que tengo aquí disponible es su rama local tiene una rama origen remota que está asignada a esta URL y usted puede hacer un fetch y puede hacer un push. O sea, en ambas direcciones se puede bajar de la rama remota información o puede subir de local o puede subir desde su equipo con el comando push. Estos son, digamos, comandos importantes. Entonces, claro, como yo ya tengo aquí un archivo en local que se llama Kotlin, que ya lo creamos, ya lo voy a subir, es acá, al repositorio. Lo voy a subir acá. Todavía no lo he subido. Ahí no he hecho nada más sino relacionar dos ramas. La local, que es la rama master, con la rama remota que se llama origen. Aquí la ven. Ahora sí voy a hacer un comando git push. Acuérdense que yo tengo aquí en este recurso, en esta carpeta, un archivo. Quiero subirlo acá. Para subirlo, pues tengo que utilizar el comando push. Entonces vengo aquí, le doy git push. No, regálame mi número. ¿Aló? Doña Nidia, buenos días. ¿Cómo está? Aquí dando clase. Sí, señora. Lo que pasa es que hoy tuve aquí en la... Se acabó de ir con Sebastián, con Antonio, que se fueron para un vivero a comprar unas matas. Un vivero a traer unas matas. Yo ahorita le digo que la llame cuando llegue. Gracias, hasta luego. Bueno, me perdonan ahí un momentico. Ahora, este comando git push. Ya con esto terminamos, muchachos. Ahora, git push es, oiga, suba a la rama que... Bueno, pero primero sí hay que hacer algo. O sea, cuando vaya a subir, pídame el usuario, ¿sí? Yo puedo tener varios usuarios, ¿sí? Cualquiera. Puedo tener, bueno, dependiendo. Aquí obviamente estoy haciendo referencia a un repositorio remoto con la herramienta GitHub, pero puede ser que aquí tengan ustedes otra herramienta. Puede ser que sea Bitbucket o GitLab, entonces posiblemente aquí aparece la herramienta a la cual ustedes están haciendo referencia. Como yo utilicé GitHub, siempre GitHub, cuando yo me registro, yo tengo que registrarme con un usuario y una contraseña. Entonces este git push -u me pide el usuario y le digo que suba al origen desde local. Recuerden que la rama que está entre paréntesis seleccionada, entre paréntesis en este color, es la rama local. Y le digo súbala a la rama origen. Esto es lo único que tenemos que colocar. Le doy enter. Él está haciendo ahí algo. Listo. Miren que acá me aparece una ventana. Yo tengo dos usuarios, pero aquí lo más importante es, debo saber en dónde es que yo he creado ese usuario.
Entonces, recuerden que aquí a veces aparece el usuario, ¿sí? Bueno, yo tengo otro repositorio de otro trabajo donde yo estoy elaborando. Entonces, yo utilizo en el que he creado mi repositorio. Entonces, si usted tiene la primera cuenta, siempre le va a aparecer solamente el nombre de su cuenta. Ahí lo que voy a hacer es seleccionar la cuenta y le doy continuar. Cuando yo le doy continuar, miren que acá en local, él me dice, oiga, usted, digamos que ha subido un archivo con 3 cambios, ¿sí? Digamos que esto es como el reporte de que se ha subido de forma correcta. Del origen al origen desde la master. Y cuando me aparece esto de 100%, 3 de 3, 100%, 2 de 2, esto lo que me permite a mí es ya el reporte final. Listo, entonces acá ya venimos acá y ya actualicemos. Miren que aquí ya tengo ya el resultado final es que ya he subido un archivo a remoto, ¿sí? Que se llama kotlin.txt, que si yo entro a este archivo, pues voy a tener la información que yo registré acá, que fue mi nombre, ¿sí? Aquí ya hice un cambio, ¿eh? Aquí ya hice un cambio. Pues, por ejemplo, voy a colocarle otra cosa. ATSO 2024, otra línea, miren. Aquí le doy guardar. Listo. Entonces vengo acá local y hago un git status. Miren que aquí me dice, oiga, usted ha modificado este archivo Kotlin. Entonces tengo que hacer un git add. Ya lo voy a hacer sin el nombre del archivo, sino con git add. Este git add me sirve para poder, si tengo 30 archivos con diferentes cambios, con git add los coge todos. ¿Listo? Es como otro comando. Un git commit -m, mi segundo archivo, bueno, no archivo, mi segundo cambio, y a partir del commit ya puedo tomar la decisión de subir ese cambio. ¿Listo? Entonces, bueno, eliminemos esto, cerremos esto. Por ejemplo, por ahora no se ve reflejado ese nuevo cambio acá. ¿Ve? Lo que debo hacer es, después de hacer el commit, es git push. Voy a hacer un git push ahorita. A ver. Entonces aquí ya me dice a dónde quiere hacer el git push. Yo le digo sí, a figurito. Listo. Acá ya me aparece. Entonces miren que aquí ya aparece un cambio, mi segundo cambio. Y ya he subido ATSO 2014. Entonces ya se ve reflejado, digamos, todo lo que vaya agregando ya con git push ya está relacionado a esa configuración. Ya lo que hace es subir. Bueno, en esta parte lo que yo sí sugiero es que lo que yo hice hoy me lo vayan ustedes registrando a partir de un video. Entonces el video que tiene que tener pues su correspondiente, digamos, ¿qué sugiero? A veces, por ejemplo, en un video, utilizar una herramienta. Yo tengo una que me ha servido mucho, que es gratuita, que es esta herramienta OBS Studio, ¿sí? OBS Studio es gratuita, que me graba la pantalla de mi computador. Entonces, por ejemplo, aquí estoy sobre la pantalla de uno de los monitores que estoy utilizando.
Y para hacer la configuración, pues lo hago a partir de como de 3 columnas, bueno, 4 columnas. Aquí está escenas, fuentes, la parte importante que son los audios, como el micrófono, si yo tengo que habilitar la entrada del audio, pero también del computador, ¿listo? Esto de escena y transiciones de escena, pues esto por lo regular yo nunca toco esto. En controles, pues sí tengo que utilizar el botón de iniciar la grabación, ¿sí? Una recomendación es que ustedes, pues cuando estén trabajando, pues traten de mostrar su cara a partir de una cámara web. Si no tienen cámara web, pues no hay necesidad, pero que sí tengan, digamos, la oportunidad de mostrarse para hacer la presentación del videito, y ya cuando ustedes le dan iniciar grabación, ya lo que comienzan es hablar y hacer todo el proceso de como lo acabé de hacer, pues como en local, preparan un repositorio, agregan un archivo, y luego cómo vienen acá a través del navegador y crean un repositorio, y digamos que van a hacer el paso a paso de cómo ustedes utilizarían una herramienta de versionamiento local y remoto. Pues este es importante porque cuando yo le doy, por ejemplo, finalizar, o digamos, en esta herramienta finalizo la grabación, lo que hago es convertir la grabación. Entonces normalmente si yo tengo un archivo en la extensión, le digo que me la exporte a MP4. Entonces, por ejemplo, voy a hacer aquí un ejemplo. Tengo esta grabación, que fue la que corresponde a la de versionamiento. Y miren que aquí me dice el tipo de archivo grabado en OBS y el tipo de archivo destino. Y obviamente usted selecciona la carpeta donde se va a quedar guardado ese archivo en esa extensión, y le da a convertir. Cuando le dé convertir, ya tiene su archivo ya dispuesto para compartirlo. Si lo quiere subir a alguna plataforma como YouTube, como Vimeo, pues lo hace. Si no, ya este archivo, el que usted grabó, ya lo que utiliza, lo que hace es subirlo por las evidencias. Pues no se olviden que las evidencias tienen una ubicación para ser subidas, ¿sí? No se olviden. Entonces acá tenemos para todas las evidencias de nosotros en este momento están en un momento acá. Material, actividad de proyecto número 7. Y sí, guía de aprendizaje número 7. Digamos que, bueno, hay algo que voy a hacer una aclaración. ¿Listo? En esta actividad de proyecto número 7, la cual iniciamos la primera semana, en ella hay algo que se condensa y es 3 guías de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, aquí la recomendación, ¿cuál es? ¿Listo? Pues obviamente yo dejé ya pública la guía de aprendizaje 8 y 9, que no debería ser. Creo que no hay necesidad, vea, ya, que no se me van a confundir. Sí, porque vamos en esta, ¿listo? En la actividad de proyecto número 7, ¿listo? Y aquí, en esta primera actividad, aquí donde vamos a ver esta parte, en la guía de aprendizaje número 7 nos encontramos en la primera guía de la actividad de proyecto 7. O sea, la actividad de proyecto tiene 3 guías. Esta es una de las más grandecitas. Aquí ustedes se van a encontrar de que esta actividad de proyecto contiene 3 guías. La guía de aprendizaje 7, la 8 y la 9. Vamos en la 7, es la primera. Digamos que aquí van a tener el espacio para poder enviar todas las evidencias. ¿Listo? Todas las evidencias. Entonces, la primera la envían por aquí, la segunda por aquí, la tercera por aquí. Entonces, por ejemplo, si van a enviar el video, lo envían por este enlace. Es para que lo tomen en cuenta. Esta es la parte que ustedes van a utilizar para el envío de las evidencias. Listo, hasta ahí
ya damos por finalizado. Mi pregunta es, Walter, ¿sí quedó entendido o tienes alguna inquietud? No, sí, señor, todo está entendido. Bueno, entonces en este momento ya podemos dar por finalizada nuestra jornada. Le agradezco por haber participado. Espero que tenga un excelente día, una excelente semana. Gracias, igualmente, instructor. Espero que tengas un excelente día. Hasta luego. Gracias. Igualmente, feliz día. Detener.